Espero que se vea bien. ¿Se me escucha bien y se ve bien? ¿Sí? Ok. El tema, como dice aquí en el póster, es la estrella de Belén. Y llevo personalmente, bueno, yo no sé, unos 10, 15 años con este tema. Em, no soy, no soy un astrónomo profesional, desde luego, pero el tema siempre me ha apasionado, como Gaby dijo. Mi primer libro sobre la astronomía me lo regalan cuando tenía 8 años, todavía lo conservo. Y bueno, desde entonces siempre he aprovechado cuando podía para mirar un poco los cielos y bueno, mi esposa también comparte esta pasión. Y hemos visto algunas cosas muy interesantes, pero bueno, esto no será el tema de hoy. Hoy vamos a ver lo que eso de la estrella de Belén tiene que ver realmente con la Biblia, porque de eso se trata. Y hemos puesto este estudio a propósito al final de la serie de 3 conferencias sobre Mateo capítulo 1 y la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque habla del cumplimiento de esa genealogía, habla del cumplimiento de la venida del Mesías y como veremos, espero por lo menos en los próximos minutos, realmente Dios lo anunció de antemano. Las estrellas tienen una función y bueno, antes de entrarnos directamente en el tema, pues quiero citar del inicio de la Biblia, de Génesis capítulo 1, el momento cuando Dios crea los cielos y la tierra. En Génesis capítulo 1, en el versículo 14 leemos: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Bueno, realmente la Biblia dice bastante sobre las estrellas y quiero decirlo muy al inicio para que nadie tenga ahí, bueno, una sospecha. De lo que vamos a hablar no tiene nada que ver con la astrología, o sea, hay que diferenciar entre astronomía, que es la ciencia de las estrellas, del universo, y la astrología, que es ninguna ciencia, es simplemente una forma de retorcer la astronomía en el sentido de, siempre hay gente que quiere saber el futuro y extraer algo de la constelación de las estrellas, no tiene nada que ver con esto, ¿vale? De lo que vamos a hablar en esta tarde, esto es ciencia y esto es algo que se puede perfectamente calcular y recapacitar al día de hoy. Bueno, por cierto, lo que vemos aquí, esas estrellas brillantes, estas son las Pléyadas, es una formación de estrellas a unos 440 años de luz de la Tierra, y es visible normalmente en el hemisferio norte, en cualquier noche sin nubes, es una de las constelaciones más famosas y es muy interesante que esto es algo que se menciona también en la Biblia. Bueno, luego vamos a hablar de ello. La Biblia habla de estrellas y habla de constelaciones, y sabemos que en el universo hay muchas estrellas. Bueno, ¿cuántas hay exactamente? Bueno, de esto vamos a hablar en un momento. Sin embargo, antes de llegar a esto, vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías capítulo 40 y aquí aprendemos una cosa. Todas esas estrellas, y enseguida vamos a hablar de su número, cuántas hay, se nos dice que Dios no solamente los conoce, sino además los conocen todos de nombre. O sea, quiere decir que cada uno tiene un nombre. En el capítulo 40, versículo 26, dice: levantad en alto vuestros ojos
Y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Ese ejército se refiere a las estrellas. Y todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Bueno, si vamos atrás, esto no es nuestra galaxia, esto es nuestra galaxia vecina, es la nebulosa o la galaxia de Andrómeda. Se puede ir en una noche clara incluso a simple vista. Se puede ver de todos modos con un prismático. Pues lo que vemos ahí, bueno, son aproximadamente 200.000 millones de estrellas. Bueno, estrella arriba, estrella abajo, porque hasta el último no se puede contar, pero tanto en la estrella vecina que tenemos, Andrómeda, como en la nuestra, que llamamos la Vía Láctea, hay unos 2.000 millones de estrellas. Esto es un número inmenso. Pero esto no es todo. Hay 2.000 millones de galaxias como las nuestras y como la de Andrómeda. Entonces, si quieren hacer un experimento, pueden multiplicar 200.000 millones con 200.000 millones. Y esto es aproximadamente el número de estrellas que hay en el universo. Esto es una cifra realmente tremenda y inimaginable para nosotros. Bueno, si alguien quiere tener una comparación, aquí hay gente que tiene el gozo de no vivir muy lejanos de una costa y a nosotros nos encanta ir a la playa. Pues en una playa, si uno se tumba en la playa, pues hay arena, porque son las playas que más nos... Y más fina la arena, pues mejor. Ahora, si coges la arena, seguramente lo han hecho, y si te aburres, pues puedes contar los granitos de arena, ¿vale? Porque son granitos pequeños como piedrecitas pequeñas. Ahora, si coges la arena de tu zona, de Miami, hay gente aquí de Andalucía, de Canarias, de todas las playas del mundo y lo vas juntando y ahora te empiezas a contar todas estas partes pequeñas que son granitos de arena, pues si podrías contarlo y ahora imagínate el montón impresionante de esa arena si juntamos todas las playas. Ahora, estrellas en el universo 10 veces más que son granitos de arena de todas las playas del mundo, ¿ok? Para que te hagas una idea. Y se dice que Dios conoce a cada uno por su nombre. Bueno, esto va indudablemente más allá de nuestra comprensión. Podemos decirlo de otra manera. Hay 20 veces más galaxias. No estamos hablando de estrellas, estamos hablando de galaxias. 20 veces más galaxias que personas que jamás vivieron sobre la faz de la Tierra. ¿Okay? Bueno, esto es simplemente un intento de aproximarnos a algo que realmente es muy difícil que quepa en nuestro cerebro. Ahora, vamos a hablar un poco de algunas de esas constelaciones. Y quiero decir que a partir de ese momento ya vamos a olvidarnos de las demás galaxias. Hablamos de nuestra galaxia. Si miramos una noche clara al cielo, pues vemos estrellas. Esas estrellas que vemos, que son pequeños puntitos, son todas de nuestra galaxia. ¿Okay? O sea, están alrededor nuestro, a mucha distancia, es así, pero son galaxias. Perdón, no son galaxias, son estrellas de nuestra galaxia que llamamos la Vía Láctea. Bien, pues algunas de esas estrellas forman, bueno, parece a primera vista, no digo dibujos, pero lo que se llama constelaciones, que son grupos de estrellas que parecen que pertenecen juntos. Bueno, vamos a mirar los más conocidos. Y son mencionados en la Biblia, cada uno de ellos. Es la Osa Mayor, Orión, las Pléyades, que ya hemos mencionado, y las constelaciones que forman parte de lo que se llama el zodiaco. ¿Okay? Son 12, una para cada mes del año.
Aquí tenemos a Orión. Aquí vemos básicamente son 7 estrellas, las 2 estrellas que forman su hombro, los 2 que forman los pies, y esas 3 que van en una línea se dice que es el cinturón de Orión. Y si alguien tiene muy buenos ojos, hay otras 3 estrellas que van en esa dirección que se dice que es su espada. ¿Okay? Bueno, creo que ya es tiempo que veamos lo que la Biblia dice. Simplemente vamos al libro de Job, al capítulo 9, y vamos a ver que efectivamente Job lo menciona. Capítulo 9 de Job, versículos 7 al 9, dice: Él, que es Dios, manda al sol y no sale, y sella las estrellas. El sol extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa, que es la osa mayor, el Orión, que es y las Pléyades, y los lugares secretos del sur. Bueno, estos lugares secretos del sur, realmente la traducción a lo que se refiere son las 12 cámaras, como también se ha dicho, las 12 habitaciones, que son lo que llamamos hoy en día el zodiaco, ¿vale? Entonces forman como 12 constelaciones, como dibujos en el cielo. Bueno, aquí tenemos la Osa Mayor, aquí tenemos las Pléyades que ya hemos visto, y aquí tenemos esas constelaciones que vemos aquí. Algunos lo conocemos: Leo, Virgo, la Virgen, Libra, Escorpión, etcétera, etcétera. Bueno, esos lo conocemos, sí, porque la astrología la usa y dice, bueno, a cada uno le pertenece a una de esas constelaciones, y esto tiene que ver con el destino que vas a tener. Bueno, eso, perdón que lo diga así, son choradas, ¿vale? Pero lo que sí es cierto, estas agrupaciones de estrellas sí que existen, y algunos de ellos, como ya hemos visto, la Biblia lo menciona. Ok, vamos por un momento al profeta de Amós, todavía en el Antiguo Testamento. Vamos al capítulo 4, versículo 8, y dice lo siguiente: y venían de 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Y con todo esto no volviste al Señor. Bueno, esto no es el versículo que quería. Es el 5:8. Aquí me he equivocado de capítulo. Ahora voy a leer el del capítulo 5, el versículo 8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como de noche, y que llama las aguas del mar, y derrama sobre la faz de la tierra. Yahvé es su nombre. Bueno, aquí otra vez se mencionan 2 de estas constelaciones, simplemente para que veamos que esto es un hecho del cual habla la Biblia. O sea, no es algo ajena a la Biblia. Y por supuesto, no solamente son los que aquí se mencionan, sino cada una de esas constelaciones. De hecho, los hebreos conocieron no solamente los 12, sino conocieron 48, y cada uno tiene un nombre en hebreo. Entonces, ellos también observaron las estrellas. Bueno, ¿de dónde viene todo ese conocimiento? Bueno, aquí, perdón, tenemos otra perspectiva de las Pléyades. ¿De dónde viene ese conocimiento? Bueno, empezamos con Génesis y acabamos de leerlo, y aquí el texto dice que Dios lo hizo para separar el día de la noche, y para que las estrellas sirvan de señales para estaciones y para días y años. Hay una cosa que es bastante interesante. La palabra para señales en el idioma hebreo es la palabra moed, en plural moedim. Esa es la palabra que sale ahí, y habla de días señalados. Quiere decir que obviamente lo que Dios puso en el cielo es como un reloj gigante, y esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Bueno, de hecho, lo solemos usar hasta el día de hoy. Voy a poner un ejemplo. La luna gira alrededor de la Tierra aproximadamente en 29 días.
Bueno, hay diferentes fases que va desde la luna nueva, que por cierto en el calendario hebreo marcaba el inicio del mes, hasta la luna llena, ¿ok? Y luego otra vez la luna menguante hasta llegar otra vez después de aproximadamente 29 días a la luna nueva. En el calendario hebreo se cuentan los meses según las fases lunares. Y claro, nos damos cuenta, incluso si lo calculamos en nuestro pensamiento, que de vez en cuando pues había que poner meses extra, ¿vale? Para que el calendario no se desmadre. Entonces, nos sirve la luna para los meses. Ahora, el año es simplemente el tiempo que el sol, perdón, la Tierra necesita para dar vuelta al sol, que son 365,25 días. Esto es la razón porque cada 4 años tenemos un día adicional para rendirle cuenta a este fenómeno. Es el año. Pero luego también los hebreos usaron las estrellas para otras cosas. Por ejemplo, el día de Shabbat, el día de descanso, empieza oficialmente cuando se ven en el firmamento las primeras 3 estrellas. ¿Okay? Entonces, ya por esa razón, los judíos desde el primer momento de que existió la nación de Israel, observaron el cielo, pero esto viene de mucho más lejos, de mucho más antes. Y de eso da cuenta y da testimonio el Talmud. Bueno, el Talmud no es la Biblia. El Talmud, lo dije la última vez, hay que imaginarse como un comentario y un comentario sobre comentarios de la Biblia. Está todo escrito en hebreo y esto recoge mucho de la sabiduría de los judíos. Y el Talmud nos cuenta, y es una cosa muy interesante, que Dios dio a conocer los nombres de las estrellas. Bueno, sabemos que Dios sabe todas, pero el nombre de las estrellas principales, los que se ve a simple vista, que son aproximadamente en una noche clara, donde no hay contaminación, aproximadamente 5,000. Los dio a conocer a Set y a Enoch. Digo una vez más, esto es lo que nos cuenta el Talmud. Por supuesto, en la Biblia esto no sale, pero es bastante lógico porque obviamente hay un conocimiento que viene de muy atrás. Y hay un dato curioso. Las 12 constelaciones que conocemos del zodiaco son iguales en todas las culturas. Y da igual si son hebreos, egipcios, babilonios, chinos, mayas, aztecas, todos tenían los mismos. Y claro, de allí uno puede preguntar, ¿y cómo es esto? O sea, ¿cómo se comunicó esa gente? Bueno, la respuesta es bien sencilla. Si tomamos la Biblia en serio, nos damos cuenta que este conocimiento pues viene del Creador, que Él lo comunicó a la gente y ellos pues obviamente cuando luego se esparcieron a los diferentes continentes, cosa que se nos cuenta en el capítulo 11 de la Biblia, del libro de Génesis, a raíz de la construcción de la Torre de Babel, pues llevaron ese conocimiento consigo. Y esto es la explicación. Parece que todo se remonta a una fuente, lo que Dios dio a conocer a los hombres. Y esto en sí ya es un dato bastante interesante. Dice el texto de Génesis 1:14 que Dios lo estableció para señales. Indican hacia algo, pero, y esto lo repito otra vez, las estrellas en ese sentido no son realidades, sí, realmente existen, por supuesto. Esto es error de astrología. No son realidades, sí, realmente existen, por supuesto. Creo que esto es claro. Los cielos no, es un tema de las dos.
sin esto, porque el tiempo no va a dar abasto. El año judío termina, esto es del y empieza con, y esto es muy curioso, con la estación de Virgo, la Virgen, en septiembre. O sea, cada vez cuando empieza el año hebreo, en septiembre, con la fiesta de Rosh Hashanah, estamos en el mes que corresponde al zodiaco de la Virgen. ¿Se dan cuenta de una cosa? Es con la Virgen María donde empieza la historia de la salvación de nuestro Salvador y termina con León, que es el león de Judá, el león que finalmente en el libro de Apocalipsis aparece para establecer su poder. Y entre la Virgen y el león de Judá, pues hay otros 10 constelaciones que cada uno tiene su simbolismo y tiene que ver con la historia de la salvación. Ahora creo que vamos a entender, porque el Salmo 8 dice, los cielos cuentan la gloria del Señor. De hecho, si uno lo entiende bien, cuentan el Evangelio. Bien, en esto no vamos a entrar, pero simplemente para que se den cuenta que realmente es un tema bastante interesante. La historia de la salvación está escrita en el cielo. Los cielos proclaman a Dios y a sus planes, así lo dice el Salmo 19, versículo 1, pero la adoración de los dioses y la astrología lo ha torcido, y esto es lo triste. Ok. Con este conocimiento, que ya es bastante, o sea, en pocos minutos han aprendido mucho más de astronomía que la mayoría de la gente sabe. Con este conocimiento vamos a conocer un poco más del mensaje de las estrellas, en el buen sentido de la palabra. Pero antes de llegar a esto, tenemos que aprender otra cosa. Hoy vamos a aprender mucho. Tenemos que diferenciar entre estrellas y planetas. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, planetas, ¿cuántas hay? Bueno, antes se dijo que había 9. El último, Plutón, luego le quitaron su estatus de planeta, pero esto no nos importa. Los planetas son aquellos cuerpos celestiales que giran alrededor de nuestro Sol. Mercurio, el planeta Venus, la Tierra también, que gira alrededor del Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Uranus, Neptuno y bueno, Pluto, que ya no le dejan ser planeta. Ok, a simple vista vemos 5, que son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Los otros no podemos ver porque desde nuestra perspectiva son demasiado lejanos y pequeños. Se pueden ver, sin embargo, con un telescopio. Ahora, planetos en griego significa inestable o algo que se mueve, itinerante. Y estos, como giran alrededor del Sol desde la Tierra, parece que viajan por los cielos. O sea, en la noche vemos, por ejemplo, el planeta Venus o el planeta Júpiter cada día en un lugar distinto del día anterior. Bueno, es muy poca distinción, pero si juntamos varios días, por ejemplo, en una foto nos damos cuenta que esos planetas pues tienen realmente trayectorias por el cielo. Y esto va a ser muy importante por lo que voy a decir luego. Luego tenemos las estrellas, por ejemplo, de la Vía Láctea, de nuestra galaxia, que son soles como nuestro Sol, algunos más grandes, algunos más pequeños, pero son muy distantes. Y ellos, bueno, sí se mueven, pero son tan lejos que su movimiento solamente se puede apreciar tal vez en miles de años, pero desde luego no de un año para otro. O sea, desde nuestra perspectiva son estables y por lo tanto forman esas constelaciones. Por cierto, el apóstol Santiago en su carta, él habla de los falsos maestros como gente que son como los planetas, que son inestables, que van girando, que no son inamovibles. Lo digo simplemente de paso porque nos damos cuenta que Jacobo, obviamente, o Santiago también tenía un conocimiento
de la astronomía que puede sorprender. Y así, de esa manera se explican los movimientos de algunas estrellas, que en realidad son planetas, ¿vale? La Biblia, como no es un libro de ciencia moderna, pues lo llaman a todos estrellas, ¿vale? Pero hay dos tipos, los que son de verdad estrellas y los que son planetas. Bien. Ahora, empezamos con el que más luce, que es después del Sol y la Luna, el tercer objeto más brillante del firmamento, que es el planeta Venus. Que en algunos momentos Venus puede ser tan brillante que hasta deja aparecer sombras para las personas que lo observan. Si solamente tienes a Venus en el firmamento, es una noche clara, te puede también causar una sombra. Es el único cuerpo celestial, salvo el Sol y la Luna, que puede hacerlo. Venus es conocido como la estrella de la mañana. Así se menciona en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, a Venus se ha considerado entre los judíos como la estrella, bueno, mejor dicho, planeta del Mesías. Su nombre en hebreo es Kohav Nogah. Es literalmente la estrella resplandeciente. Y así exactamente se menciona en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, que por cierto es la penúltima palabra que el Señor Jesucristo se dirige a nosotros. Dice en Apocalipsis 22, 16, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de esas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente. Esto en hebreo es Kohav Nogah, y esto es el planeta Venus. Es el símbolo de nuestro Señor Jesucristo, la estrella resplandeciente de la mañana. Hay otro que se ve muy bien en el cielo. Por ejemplo, si ahora tienes cielos claros por la noche, puedes verlo, que es el planeta Júpiter. Es el planeta real. No solamente los judíos, sino también los babilonios, que también observaron las estrellas, lo consideraron un planeta, el planeta real. Su nombre en hebreo es Tzedek. Es muy curioso, que significa justicia. ¿Y por qué el planeta real, como se conoce, que simboliza la realidad, significa también justicia? Bueno, ustedes dan la respuesta, porque el que conoce la Biblia sabe más. Bueno, esto es la cita que acabamos de leer. Y luego hay una estrella, ya no entre los planetas, sino una estrella de verdad que se llama Regulus. Es una palabra latina que significa rey. Y si tenemos un planeta real, que es Júpiter, también hay una estrella real, que es la estrella Regulus. Eso de momento lo anotan en su memoria y luego vamos a volver a esto porque esto va a ser muy significante. Y luego hay una constelación que es la constelación de León. León, que es la constelación que cierra el mes último del calendario hebreo, y fue considerado entre los astrónomos, y no solamente, repito, y es muy importante lo que digo, no solamente entre los judíos, sino también entre los babilonios que eran, y los persas que eran observadores de las estrellas, fue considerado como símbolo de Judá y de los judíos. ¿Ok? De ahí viene lo del león de Judá. Ahora, con este conocimiento vamos a hacer un viaje muy largo. Les invito, no le va a costar nada y además se puede hacer en tiempos de corona sin problemas. Vamos a Persia, el país que hoy se llama Irán. La ciudad de Sabé, que sigue existiendo hasta el día de hoy, unos 130 kilómetros al sudeste de Teherán, es el centro de los Magoé. Bueno, es la palabra en griego que les caracteriza. Y es una tribu de los medos, y los medos corresponde a lo que hoy conocemos como los kurdos. El Kurdistán
en el norte de Irak y en algunos otros países donde ellos viven. Ellos en la Biblia aparecen y son llamados los medos. Y una tribu dentro de los medos o los kurdos eran los magoi, esto era su nombre. Es muy interesante cuando Marco Polo viaja a la zona en el siglo XIII, nos cuenta que fue en esa ciudad de Sabé, él la visitó, donde los magoi vivieron. O sea, ¿quiénes son esos magoi? Bueno, son los que luego se han bautizado los tres reyes magos. Bueno, que ni eran tres, ni eran reyes, y magos tampoco eran. O sea, nos hemos equivocado en prácticamente todo, pero allí esos personajes vivieron allí y fueron enterrados. Bueno, aquí vemos esa ciudad donde tenemos esa señal, es la ciudad de Sabé. Y esto, supuestamente, es la tumba de los sabios de Oriente. Bueno, esto ya me gusta mucho más que hablar de los Reyes Magos. Luego hablaremos de ellos. Ahora, ¿quiénes eran estos magoi, esos Reyes Magos, como les han bautizado comúnmente? Como acabo de decir, eran de una tribu de los medos, pero ahí la cosa no termina, sino eran expertos en la observación de las estrellas. Por alguna razón, ellos se dedicaban tanto en la cultura persa como en la cultura de los babilonios, y eso es muy importante, porque tanto Persia como Babilonia juegan un papel muy importante en la historia bíblica. Eran dos reinos que uno siguió al otro. Bueno, dentro de ambos reinos, ellos prácticamente tenían la tarea de observar las estrellas. Ellos eran los guardianes del calendario. Ellos eran aquellos que observaron los cielos todas las noches, hicieron sus apuntes. Lo sabemos por restos arqueológicos que tenemos hasta el día de hoy. Eran matemáticos, astrónomos y eso sí, también astrólogos, porque en aquel entonces no se hizo una distinción entre astronomía y astrología. Intentaban leer el mensaje de las estrellas. Ahora no voy a entrar en juzgar si esto estaba bien o si eso estaba mal. Pero ahora viene una cosa que tenemos que saber. La palabra magoi es el nombre que Mateo usa en el capítulo 2 de su evangelio para hablar de estas personas. Vamos por un momento al evangelio de Mateo, al capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Bueno, la Reina Valera lo traduce como magos por eso, porque la palabra en griego, que es el texto original, es magoi, pero realmente podríamos traducirlo como entendidos de las estrellas. ¿Okay? No tiene nada que ver con nuestro uso de la palabra mago. Eran astrónomos realmente. Y ahora viene una cosa muy importante. Esos magoi originalmente conocieron al profeta Daniel. Bueno, hoy vamos a usar bastante la Biblia, espero que nadie se va a marear. Vamos al capítulo 5 del libro de Daniel y vamos a leer el versículo 11. Ahora no puedo entrar en la historia de Daniel, pero creo que todos lo conocemos un poco. Dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Bien, aquí los tenemos otra vez los magos, ¿vale? O sea, quiere decir que en los tiempos de Daniel era su jefe. ¿Y cómo llegó a ser el jefe? Bueno, lo leemos en el capítulo 2. En el capítulo 2 es cuando Nabucodonosor tiene ese sueño extraño que sus entendidos no podían descifrar. Dice en el versículo 2 del capítulo 2: hizo llamar el rey a magos,
astrólogos, encantadores, caldeos. Ahí lo tenemos otra vez. Uno entre esos grupos eran los Magoi. ¿Ok? ¿Y quién era su jefe? Su jefe era Daniel. Ahora, ¿Daniel creyó en la astrología? Desde luego que no. Lo que Daniel hizo, y esto es una conjetura bastante sensata, él les enseñó, siendo su jefe, porque siendo su jefe también era su maestro, les enseñó todo lo que él sabía. ¿Y qué sabía Daniel? Daniel sabía, por ejemplo, la secuencia de los 4 reinos, de los babilonios a los persas, los medo-persas, a los griegos de Alejandro Magno y a los romanos. Y dice ese capítulo 2 que en los tiempos del 4.º reino se iba a establecer un reino que no tiene final, que es el reino de Dios. Todo esto lo tenemos ahí. En el capítulo 9 del libro de Daniel tenemos una de las profecías más increíbles de toda la Biblia. Ahora, esto no es el tema ahora, donde el profeta Daniel predice el momento de la crucifixión al día exacto, el 3 de abril del año 33. Pues todo esto tenemos en el libro de Daniel, ¿ok? Entonces, ahora entendemos por qué estos magoi tenían un conocimiento único de parte de su jefe, lo que era su jefe Daniel, que era el único profeta al que Dios le había entregado el conocimiento de la venida del Mesías. Si hemos entendido esto, tal vez es momento de respirar profundamente porque todavía no hemos llegado al final. Ahora, por cierto, ¿cómo sabemos que los magoi eran de Persia? Hay un dato curioso extrabíblico que nos arroja luz sobre esto. Cuando los persos, 6 siglos después del nacimiento de Jesucristo, conquistaron Belén, se paran delante de, bueno, ya se había construido una capilla de su nacimiento allí, la primera. Destruyeron todo Belén, por cierto, también Jerusalén, salvo la iglesia del nacimiento. ¿Y por qué? Porque la historia nos cuenta que veían figuras pintadas en su fachada que tenían vestimentas persas. ¿Ok? Entonces, esto encaja muy bien en esa historia de que los magoi que llegaron eran persas, vinieron de Persia, de la ciudad de Sade, que era su centro. Ok, ahora ya vamos directamente a la historia. Es la mañana del 12 de agosto del año 3 a.C. En la zona de Teherán, de Sade, de lo que hemos hablado, tenemos al planeta Venus y Júpiter que parecen una sola estrella. Y esto ocurre en la constelación de León. En todo el Medio Oriente, como ya dije, León era conocido como símbolo de la tribu de Judá, los judíos. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Venus, la estrella del Mesías, Júpiter, la estrella real, una sola estrella, y todo esto en la constelación de León. Vamos a verlo en 4 diapositivas. Esto lo he hecho con un programa especial astronómico que está al alcance de todo el mundo. Me ha costado, creo que $50. Y con esto tú puedes ir atrás en el tiempo porque el movimiento de los planetas funciona como un reloj celestial. Y tú puedes ir atrás y puedes ver lo que pasó en cierto momento. Y como hemos visto, el 12 de agosto del año 3 a.C. tenemos esto. Júpiter está aquí. Tenemos Regulus, la estrella real. Y todo esto está en la constelación de León. Aquí lo tenemos otra vez. Júpiter, Venus, y esto sería la constelación de León. Bueno, obviamente en el cielo no te salen esos dibujos. Esto es algo de imaginación, pero esas estrellas que ahí simbolizan al león. ¿Ok? Aquí lo tenemos otra vez. Júpiter y Venus, parece casi una sola estrella. Y aquí lo tenemos un poco más abstracto.
Y obviamente el mensaje es Mesías, rey de Judá. ¿Okay? Ellos lo entendieron y entendieron que en ese momento algo especial está a punto de pasar. Un mes más tarde, el 14 de septiembre del año 4 antes de Cristo, por la mañana, en el este, visto desde Persia, Regulus, la estrella real, y Júpiter, el planeta real, están en la constelación de León. Se ve perfectamente. El mensaje escrito en el cielo era Rey de Reyes, León de Judá. O sea, ya no es Venus, ahora es Regulus, la estrella real, es Júpiter, el planeta real, están en la constelación de León. Como si Dios hubiese escrito en el cielo el 14 de septiembre, 4 de la mañana, visto desde la ciudad de Sadeh o Teherán, Rey, León de Judá. Aquí lo vemos, bueno, esto una vez más, pues ese dibujo es imaginario, pero esas estrellas que vemos ahí, esas son las estrellas que corresponden a la constelación de León. Lo vemos aquí en el este, o sea, donde sale el sol. Todo indica, por los cálculos que hacemos, y esto lo explico más en mi libro que he escrito sobre ese tema, cuando los cielos hablan, seguramente en esta noche o en esta mañana ellos tomaron la decisión de irse a Jerusalén, porque ellos se dieron cuenta que ahora es el momento del cual había hablado en su momento su jefe, Daniel. Es la llegada del Mesías. Y ahora todos los indicios en el cielo, lo que Dios había puesto, indicaba en esa dirección. En esa misma noche, en este caso, no por la mañana, sino por la noche. O sea, cuando los Magoi toman la decisión de irse hacia Jerusalén el mismo 14 de septiembre del año 4 a.C., al ponerse el sol, en Jerusalén se ve el sol en la constelación de Virgo, que es la Virgen, y la luna a sus pies. Yo no sé si esto les suena a algo. Bueno, esto así sería el dibujo. Aquí tenemos la luna, esto es el sol, esto es la estación, la constelación de Virgen, y esto es en el momento, bueno, cuando se pone el sol, bueno, obviamente el lago no tiene nada que ver, forma parte del programa, se ve esto. En esta misma fecha, porque es cuando se pone el sol y aparecen las 3 primeras estrellas, empieza, según el cálculo judío, un nuevo día. Pero no solamente un nuevo día empieza en aquel momento, el 14 de septiembre del año 3 a.C. En esta misma fecha se celebró el Rosh Hashanah, el año nuevo judío. Y la fiesta es la fiesta donde se proclama la venida de un nuevo rey. Esto era la esperanza de los judíos cada vez que celebraron esta fiesta. Y efectivamente todo indica que en esa fecha nació el Señor Jesucristo en Belén. Bueno, no nació el 25 de diciembre, aunque esa fecha tiene su importancia, como veremos en un momento. Él nació en septiembre. El día nuevo, el día del nuevo año, el Rosh Hashanah, y la Biblia dice en uno de los textos más increíbles de toda la Biblia. Ahora agárrense bien. Apocalipsis capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. La mujer es Virgo, la Virgen, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bueno, es algo que se ve, de hecho, la astronomía habla de ello. Esa corona de la Virgen son 12 estrellas muy pequeñas que no se ve a primera vista. La Biblia nos habla de ello, aunque no se ve a simple vista. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿De qué habla esto?
del nacimiento del Señor Jesucristo. Y como si se tratara de una foto, lo tenemos en el libro de Apocalipsis, exactamente esta constelación de las estrellas, del sol, de la luna, en esta constelación de Virgo, de la Virgen. Aquí lo vemos otra vez. Aquí son los pies, esto es la luna, vestida del sol, todavía brilla. ¿Ok? El 14 de septiembre del año 2 antes de Cristo era el nacimiento del Mesías. Todo indica esto. En esa época hace todavía calor en Israel y esto es la razón por que las ovejas están fuera. O sea, todas estas ideas de que, bueno, hace un frío y tal igual, pues no. Era septiembre todavía y las ovejas están ahí. Pero esto no es todo. La cosa sigue. Entre el 14 de septiembre, o sea, la fecha cuando nace el Mesías, y el 9 de mayo de 2 antes de Cristo, Júpiter pasa 3 veces por Regulus en la constelación de León. Es algo tan completamente inusual que desde entonces no ha vuelto a pasar ni ha pasado antes. Son esos movimientos que hacen los planetas en el firmamento. Y ahora lo he puesto en un vídeo y realmente aquí estamos hablando del espacio de tiempo de casi un año y el vídeo lo recoge. Entonces nos damos cuenta, ese espectáculo, si tú lo observas todos los días en el cielo, realmente es algo completamente inusual, que no ha pasado antes ni ha pasado después. Bien, pues esto es ese movimiento. Y vamos a verlo de nuevo. Aquí tenemos Regulus, la estrella real que es fija. El que se mueve es el planeta Júpiter, ¿vale? Entonces, 3 veces pasa por Regulus. Aquí la primera, ahora pasa por segunda vez y ahora pasa por tercera vez. Y todo esto en solamente espacio de unos meses. Los sabios de Oriente vieron esto durante su viaje, porque su viaje pues tardaba un tiempo. Luego, el 17 de junio del año 2 antes de Cristo, bueno, lo digo de paso, alguien va a decir, bueno, ¿y por qué dice antes de Cristo si Cristo ya nació? Bueno, obviamente la forma como medimos nuestro tiempo, esto se basa sobre un error de un monje de la Edad Media temprana que se equivocó un poco en sus cálculos, pero bueno, ya estaba hecho y esto nunca se ha cambiado, ¿vale? Entonces, es la razón paradoxa porque podemos decir que Jesucristo nace en el año 2 antes de Cristo, que es, bueno, en sí una contradicción, pero esa es la razón. El 17 de junio ellos ven una muy extraña constelación en el cielo que es el planeta Júpiter, Marte y Mercurio en una línea y además en dirección a donde ellos viajaban. Los sabios de Oriente pasan probablemente por Susa, la antigua capital de los persas, y recogen allí los regalos. Vamos a ver, esto sería el camino más probable de Sabé, pues van a Susa o Shusha, la antigua capital, pasan muy cerca de donde ahora está Bagdad, van a lo largo del río Éufrates, luego van al interior del desierto de Siria, Tadmur, que es la ciudad de Palmira, y luego van en esa dirección y bajan por los altos del Golán para llegar finalmente a Israel. Esto sería el camino normal y no es un camino extraordinario porque muchos judíos hacían ese camino para estar, por ejemplo, en el día de las fiestas importantes en Jerusalén. Por ejemplo, en el libro de Hechos capítulo 2 se dice que había en la fiesta de Pentecostés gente de toda esa zona realmente. Entonces ellos solían viajar por ese camino. Llegan a Jerusalén y él se asusta. ¿Por qué se asusta? Bueno, porque allí no solamente vienen 3 reyesuelos,
con sus 3 dromedarios, como está en los postales que se suele mandar por esa fecha, sino estamos hablando de una caravana en toda regla. ¿Okay? Tú no puedes cruzar el desierto de esa forma con oro, con incienso y con mirra, que eran muy costosos, sin gente que vigila el camino. Entonces, ellos seguramente eran más que 3. Podrían haber sido perfectamente 8, 9, 10, una docena, acompañados por sus siervos y acompañados por soldados armados. ¿Okay? O sea, hay que pensar en algo muy distinto de lo que nos imaginamos hoy en día. Y nos damos cuenta de una cosa, ellos vienen de esa zona que ya no se llamaba Persia, sino esto era el reino de los partos, Partia. Aquí vemos Babilonia. Ellos van de allí y entran ahora en el territorio del Imperio Romano. Cuando se acercan a Jerusalén, a Herodes casi se le da el soponcio. ¿Por qué? Bueno, porque unos años antes los partos, de hecho, intentaron conquistar esa zona. Y Herodes lo tenía todavía en la mente. Entonces, cuando él ve soldados, bueno, aunque no eran tantos como antes, él tenía que pensar lo peor. Es la razón por qué se asusta. Ok, ellos llegan ahí. Aquí vemos la distancia una vez que hablan con Herodes. Bueno, todos conocemos la historia, la tengo que acortar un poco. Luego ellos toman el camino hacia Belén. Bueno, vamos a ver una cosa que es muy importante. Nosotros nos imaginamos que la estrella pues los guió. Realmente la Biblia no lo dice. No lo dice por ningún lugar. Lo que dice la Biblia es simplemente que la estrella pues se quedó encima del lugar donde nació Jesucristo, y esto es Belén, la ciudad de Belén. Ahora lo vamos a explicar. Bueno, este camino a Belén, ellos sabían que deberían ir a Belén no por la estrella, sino porque los entendidos en las escrituras de los judíos habían explicado perfectamente el pasaje de Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde dice que el Mesías nacerá en la ciudad de Belén. Y esto era la razón por la cual ellos se fueron a Belén. Esto Mateo lo dice claramente. Pues van ahí a Belén y ahora ocurre una cosa. Por cierto, esto es un camino que andando puedes hacerlo en 2 horas tranquilamente. Y más todavía si vas en dromedario, o sea, no es una distancia tremenda. Ahora, viene una cosa, el espectáculo del cielo todavía no ha terminado. El 25 de diciembre del año 2 antes de Cristo, el planeta Júpiter, que es un planeta que se mueve por el cielo, no nos olvidemos, se paró en su trayectoria en el cielo para dar la vuelta, ¿vale? Otra vez, esto es algo que no se ve en un día, sino hay varias noches donde tú le ves que él hace un movimiento, luego se para y se va hacia atrás. La explicación tiene que ver con la giratoria de Júpiter alrededor del Sol y también el movimiento de la Tierra. Es un poco complejo, pero esto es perfectamente explicable, digamos, astronómicamente. Ahora, justo el día 25 de diciembre del año 2 a.C., Júpiter se para en su trayectoria en el cielo y a partir del día 26 da como marcha atrás. Los magos, si queremos, que estaban observando desde Jerusalén, la hubieran percibido como una estrella detenida en el firmamento directamente sobre el pueblecito de Belén. Además, se para justo en el corazón de la constelación de Virgen. O sea, de nuevo, los cielos dan un mensaje que ellos entendieron perfectamente. Y quiero simplemente leer del Evangelio de Mateo el pasaje correspondiente. Mateo, capítulo 2,
Dice lo siguiente. Voy a leer a partir del versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, claro, porque van en esa dirección, es donde está Júpiter en el cielo, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Esto es ese movimiento que aquí termina y a partir de ese momento Júpiter se va hacia atrás. Y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Y ahora viene una cosa, versículo 11 dice, y al entrar en la casa, ahora no se habla de establo, ¿vale? En ningún momento la Biblia habla de que los reyes magos vinieron al establo. Estamos hablando ahora de un tiempo desde el año 3 antes de Cristo, septiembre, al diciembre del año 2 antes de Cristo, han pasado 16 meses. Es lo que tardaron ellos en el viaje. Que vienen más tarde, el niño ya es más grande. Y además dice aquí que viven en una casa. ¿Cómo que viven en una casa? No hay que olvidar la razón por qué José y María se fueron a Belén. Se fueron a Belén para reclamar una propiedad que tienen de ahí. José era de ahí. Augusto, el César, había demandado, bueno, se dice que esto era una cosa que tenía que ver con los impuestos, que cada uno tenía que ir a su ciudad. Bueno, la razón es muy sencilla. Y esto ocurrió en varias partes del Imperio Romano. La gente tenía que reclamar las pertenencias que ellos tenían. José era de ahí. Si no lo hacen, el Estado romano se hace cargo de la propiedad. O sea, era una forma, esto es mío y yo vivo aquí y me pertenece. Por eso están en esa casa. O sea, toda esa idea, por ejemplo, de José y María llegan a Belén y son forasteros y el mal hombre de la casa no les deja entrar. Bueno, ellos tenían familia allí. O sea, es a veces impresionante lo que leemos en las historias de la Biblia, que no está en la Biblia. Además, la Biblia habla claramente no de establo. Esa comitiva de Oriente vino justamente a la casa donde ellos vivieron. Ok, bueno, esto sería la trayectoria. Esto es el movimiento de Júpiter. Estos son días, o sea, la diferencia entre puntito y puntito. Y aquí, esto es el 25 de diciembre del año 2 antes de Cristo. Y luego da marcha atrás. ¿Okay? Y ese campo, es lo que corresponde a la constelación de Virgo, de Virgen. En esa foto vemos el recorrido del planeta Júpiter en el cielo entre el 4 de diciembre del año 2 a.C. y el 4 de febrero del año 1 a.C. El movimiento empieza en la línea inferior. Bueno, lo he puesto mal. Aquí empieza y va hacia ese lugar. La punta corresponde a los días alrededor del día 25 de diciembre, cuando para el ojo humano, para el ojo humano, para el ojo humano, el planeta parece, perdón por la equivocación, parece estable en comparación con las estrellas. Durante unos días, el planeta Júpiter se iba a mantener inmovible para el ojo humano en el firmamento, como si de una estrella se tratase. Y Mateo nos lo cuenta exactamente así. La Biblia dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en oriente, Júpiter, lo habían observado varias veces, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ahí está. Y se para precisamente en el corazón de la constelación de la Virgen. Aquí. Bueno, otra vez el dibujito, esto es imaginario, pero esto corresponde a la cabeza de la constelación de Virgen y esto sería la zona de su corazón. Rey, corazón, Virgen, parece increíble. Para llegar a Belén, y esto es una cita de mi libro, quería ponerlo porque me parece muy importante. De nuevo, no les hizo falta la ayuda de ninguna estrella, porque la ruta era conocida porque la distancia entre Belén y Jerusalén era escasa.
Desde el Palacio de Herodes a Belén se podía andar a pie en 2 horas, ya que la distancia era menos de 10 kilómetros. El camino sigue al terreno y se dirige en una suave curva prolongada por varios kilómetros hacia el oeste. Y esto causó otro efecto curioso. Aunque Júpiter bajó lentamente hacia el horizonte por la rotación de la Tierra, Júpiter se adaptaba a la larga curva del camino hacia Belén de tal manera que los magoi siempre lo tenían enfrente. A las 6:54 de la mañana, hora local de Belén, justo cuando salió el sol, y después de un viaje de tal vez apenas 2 horas, llegan a Belén. Sedek, Júpiter, está justo encima del pueblecito. El lenguaje de Mateo es exacto cuando dice que la estrella estaba encima. Bueno, aquí tenemos la expresión en griego. Del lugar donde estaba el niño. No se habla de casa ni de establo. La referencia es a Belén. Por lo tanto, el 25 de diciembre sería el día cuando los sabios de Oriente llegan a la casa de María y José en Belén. Ahora, si celebramos el 25, es mi opinión y ahora no es el momento de entrar en más detalles. Se nos ha vendido mucho eso de que la Navidad es realmente la fecha es pagana y todo esto. Bueno, las Saturnalias, que era la fiesta romana, se celebra el día 21 y 22, o sea, es cuando el solsticio del sol realmente es el día más largo del año, pero no el 25. ¿Okay? El 25 muy probablemente recoge esa tradición muy antigua que se había conservado de la fecha cuando llegaron llamémoslo Reyes Magos, los sabios de Oriente, a la casa de María José en Belén. Así que celébrenlo con tranquilidad. Pues eso sería la escena que podrían haber visto los sabios de Oriente. Ahí está Belén, ahí está Júpiter, justo encima. ¿Okay? Y ahora una pequeña sorpresa para entender mejor lo que es una conjunción de planetas. El día 21 de diciembre de este año habrá un acercamiento de Júpiter y Saturno, como ocurrió la última vez el 4 de marzo del año 1226, o sea, hace muchos siglos. Y esto es lo que veremos en el horizonte. Bueno, esto es Júpiter y Saturno tan juntos que parecen una sola estrella. Bueno, aquí, como pueden ver, lo he adaptado con ese programa a Miami, Estados Unidos, y estamos hablando. Bueno, voy a ir hacia atrás, que todavía no manejo esto muy bien a veces. Ok, entonces, un segundo. Ok, aquí estamos. Bueno, esto corresponde a lo de Madrid. Bueno, al final las cosas se tuercen un poco, pero lo vamos a conseguir. Bien. Aquí lo tenemos otra vez. Si miran hacia aquí vemos al suroeste, Miami, Estados Unidos, 21 de diciembre, año 2020, a las 17:35 de la tarde, pues ven esto. Ven los planetas Júpiter y Saturno tan juntos que parecen una sola estrella brillante. Para aquellos que están en España, pues aquí lo mismo. Ay, otra vez lo he puesto mal. Aquí lo tenemos. En el suroeste, en el firmamento, aquí son las 17:47, 21 de diciembre del año 2020. Bueno, ¿qué significa esto? No significa nada, porque el Mesías ya ha venido. Pero a ustedes les da una idea cómo se ven esas conjunciones. Bueno, Saturno no es el planeta que vemos más brillante, pero podemos verlo incluso los días antes como